Vamos a Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6. Y vamos a leer los versículos 10 al 20. Efesios capítulo 6, versículos 10 al 20. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra, para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Este conocido pasaje de la carta de Pablo a los Efesios sirve como conclusión a todo lo que Pablo ha venido diciendo a estos hermanos a través de la epístola en los capítulos anteriores. La epístola comienza explicando que Dios se propuso redimir en Cristo a un grupo de hombres y mujeres de toda tribu, pueblo, lengua, nación, y hacer de todos ellos una nueva sociedad llamada la Iglesia. Una familia con un solo Padre, un solo Señor, una sola fe, una misma salvación, y donde cada uno de sus miembros se encuentra en un proceso de transformación a la imagen de Jesucristo. Estos hombres y mujeres redimidos, aunque no son perfectos porque todavía no han sido glorificados, han sido transformados por el poder de Dios y ahora deben vivir a la altura de lo que son como cristianos. Pablo dice en Efesios capítulo 4, versículo 1, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y a partir de este punto de la carta, Pablo pasa a explicar lo que esto significa en la práctica. En nuestra relación con los demás creyentes en la iglesia, ¿cómo se debe mostrar esa transformación? En nuestra vida, en el mundo, ¿cómo se debe mostrar? En la vida familiar, ¿cómo se debe mostrar que somos nuevas criaturas? En cada una de esas áreas debe manifestar el cristiano la obra transformadora de Cristo. Tenemos otros estándares, tenemos otras motivaciones, tenemos otras perspectivas y metas. Pero al llegar a esta parte, a esta última sección de la carta, Pablo nos hace ver que no es un asunto sencillo para los cristianos vivir como cristianos. Porque tan pronto hicimos la paz con Dios por medio de Cristo, nos pasamos a otro bando en una guerra sin cuartel entre el bien y el mal. Y cada pulgada de terreno que nosotros avancemos en el camino de la santidad será en medio de grandes conflictos, porque la vida cristiana no es un parque de diversiones, la vida cristiana es un campo de batalla. Un comentarista lo explica de esta manera: es el plan de Dios crear una nueva sociedad, entonces nuestros enemigos harán todo lo que puedan para destruirla. Ha derribado Dios a través de Jesucristo las paredes que dividían a los seres humanos de razas diferentes y culturas distintas. Entonces el diablo, por medio de sus enemigos, luchará por reconstruir esas paredes otra vez. Es la intención de Dios que su pueblo reconciliado y redimido viva junto en armonía y pureza. Entonces los poderes del infierno sembrarán en ellos las semillas de la discordia y el pecado.
Eso es lo que Pablo nos está diciendo aquí. Algunas personas dicen, pero ¿y por qué es que hay tantos problemas en las familias? Bueno, ahí tenemos la respuesta. Pablo acaba de hablar precisamente de la vida familiar. Esposos, amad a vuestras esposas. Esposas, someteos a vuestros maridos. Hijos, obedeced a vuestros padres. Padres, criadlos en la disciplina y amonestación del Señor. Y ahora dice, pero fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. El que crea que esto es un asunto fácil y sencillo, está viviendo una utopía irrealizable. Estamos inmersos en una guerra. La buena noticia es que Dios nos ha provisto todos los recursos necesarios para luchar y salir victoriosos. Si desconocemos cuáles son esos recursos y cómo podemos hacer uso de ellos, seremos presa fácil de las maquinaciones y seducciones del maligno. Y eso es lo que estaremos considerando en una breve serie de exposiciones en este conocido pasaje de la carta a los Efesios. Hemos titulado esta serie El cristiano, su lucha y su armadura. Y precisamente queremos comenzar en esta mañana enfocando la realidad de la lucha. La realidad de la lucha. Mis hermanos, si hay algo que salta a la vista en esta sección de la carta de Pablo, es que Pablo presenta la vida cristiana práctica como una batalla, como una guerra espiritual a la que debemos ir con todo el equipo de combate que se nos ha provisto, tanto ofensivo como defensivo. De ahí todas las figuras militares que aparecen en el pasaje. Hay un cuartel general con el que debemos mantenernos en contacto todo el tiempo. Hay una armadura que debemos ponernos. Hay un enemigo al que debemos conocer y resistir. El cristiano es un soldado en el campo de batalla. Hace unos años atrás pudimos ir como familia al cementerio de Arlington, en Washington, donde está la tumba del soldado desconocido. Y providencialmente nos tocó el momento, la ceremonia del cambio de guardia. ¡Qué ceremonia tan impresionante! El uniforme de los soldados, sus movimientos detalladamente sincronizados, la solemnidad de la ceremonia. Pero mis hermanos, una cosa es ver a un soldado en una ceremonia como esa, en una parada militar, y otra muy distinta, lo que esos hombres experimentan en el campo de batalla. Sobre todo cuando hay que enfrentar al enemigo cuerpo a cuerpo. Hoy día, muchas de las guerras se pelean por computadoras. La guerra en la que estaba pensando Pablo no era así. Mis hermanos, pocas cosas pueden ser tan horrorosas como ese tipo de guerra que Pablo tiene en mente. Y lo que él está describiendo aquí no es un soldado en un cambio de guardia, en una ceremonia militar, hermosamente uniformado. No, Pablo está describiendo al creyente como un soldado en medio del campo de batalla. La vida cristiana es una guerra. Por eso se nos exhorta a velar, a estar alertas, porque no estamos en un parque de diversiones, no estamos participando de un desfile militar. Estamos en medio de un conflicto de enormes proporciones, donde cada cosa que hacemos repercute a favor o en contra de nuestro Señor, o a favor o en contra de nuestro enemigo. Y yo te pregunto, mi amado hermano, ¿qué tan consciente estás tú de esa realidad? ¿Qué tan consciente? Cuando tú te levantas cada día por la mañana y te envuelves en una rutina, en la rutina cotidiana, ¿te acuerdas de que vas a librar una batalla? ¿Recuerdas que debes pisar con cuidado? No vaya a ser que te encuentres con una mina explosiva, o que seas atacado por sorpresa por el enemigo de Dios y de tu alma. Pastor, pero usted está hoy presentando la vida cristiana casi como una desgracia. No, mis hermanos, no me malentiendan. La vida cristiana es extraordinaria y maravillosa.
Eso es lo que Pablo ha venido diciendo en los primeros capítulos de la carta. Hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, escogidos por Dios desde antes de la fundación del mundo para ser herederos juntamente con su Hijo Jesucristo. No, mis hermanos, los cristianos somos los seres más privilegiados del mundo. Pero eso no elimina la realidad de que la vida cristiana no es un hobby de fin de semana. Me llama mucho la atención que cuando nosotros conocimos al Señor hace 30 y tantos años atrás, era raro encontrarse en ciertos segmentos de la sociedad dominicana con cristianos evangélicos. Hoy el panorama ha cambiado drásticamente, es muy diferente. Uno se encuentra con personas que profesan ser cristianas en cualquier sitio. Ahora yo me pregunto, ¿cuántas de esas personas están realmente siguiendo al Señor o están siguiendo una moda? Porque ahora está de moda ser cristiano, increíblemente. En algunos círculos está de moda. Pero mis amados hermanos, el cristianismo que la Biblia describe no es un hobby de fin de semana. Así como no lo es para un soldado en tiempo de guerra. Yo no me imagino a un individuo diciendo, voy a irme este fin de semana para Irak a tirar unos cuantos tiros. No, no es así. No es así. Es un asunto de vida o muerte. Cada día nos enfrentamos con nuevas dificultades, con nuevos peligros. Y lamentablemente muchos creyentes dan la impresión de no estar apercibidos de esa realidad. De que alrededor de nosotros se está librando un conflicto de repercusiones eternas. Y damos la impresión de que la guerra se acabó. Vivimos como si Dios y el diablo hubiesen firmado un acuerdo de paz o un tratado de no agresión. De hecho, esa es la visión que muchos predicadores están dando hoy de la vida cristiana desde muchos púlpitos. La vida cristiana es todo paz y felicidad. La solución de todos los problemas. ¿Estás enfermo? Cristo te sanará. ¿Estás triste y abatido? Cristo te hará feliz. Si tu hogar no funciona, Cristo lo convertirá en la antesala del paraíso. Tales predicadores presentan a Cristo como algo así como un psiquiatra todopoderoso. Pero Cristo no es un psiquiatra todopoderoso, es un gran salvador. Y la Biblia nos advierte que tan pronto hacemos la paz con Dios por medio de Él, entramos en una guerra que perdurará hasta la segunda venida en gloria de nuestro Señor y todos sus enemigos se han puesto por estrado de sus pies. Hasta entonces tendremos que seguir peleando cada día de nuestras vidas hasta que lleguemos a nuestro descanso final en la presencia de Dios. La buena noticia es que Dios nos ha provisto todo lo que necesitamos para luchar. Y ese es el segundo punto que quisiera considerar con ustedes en esta mañana, los recursos que tenemos a la mano. Y eso, de paso, nos da una idea del enemigo que estamos enfrentando. ¿Por qué yo digo esto? Bueno, porque sería un error táctico usar las armas más poderosas para pelear con un enemigo débil. A menos que una persona no esté mal de la cabeza, a nadie se le ocurriría matar un mosquito de un balazo. Con un periódico enrollado es suficiente. Bueno, el poder de las armas que usamos nos dan una idea del poder del enemigo contra el cual estamos luchando. ¿Y cuáles son esas armas? Bueno, en primer lugar, nada más y nada menos que el poder omnipotente de Dios. Versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. No es con nuestra propia capacidad, no es con nuestros propios recursos que nosotros podemos enfrentar a este enemigo. Dios ha puesto a nuestra disposición su poder omnipotente. Y una de las cosas
que Pablo pide por los efesios en oración era precisamente que los hermanos estuviesen conscientes de eso. Noten en el capítulo 1, Efesios capítulo 1, Pablo está orando por los efesios y dice en el versículo 17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis. Hay varias cosas que Pablo quiere que tú sepas. Primero, cuál es la esperanza a la que Él nos ha llamado. Segundo, cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Tercero, cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Mis hermanos, ¿cuál es el poder que Dios ha puesto a nuestra disposición? El mismo que operó en la tumba de nuestro Señor cuando venció la muerte, quitó la piedra y resucitó con gloria y con poder. Así que no hay razón para vivir una vida cristiana mediocre y derrotada. No, la lucha es fuerte, el enemigo es cruel y poderoso, pero el poder omnipotente de Dios ha sido puesto a nuestra disposición. ¿Qué debemos hacer entonces? Fortalecernos en Él. Fortaleceos en el Señor. Pastor, honestamente, esa fraseología a mí me resulta abstracta. No la puedo agarrar. ¿Cómo es eso de que yo debo fortalecerme en el Señor? Bueno, en primer lugar, eso implica no confiar en absoluto en nosotros mismos. ¿Ustedes han visto esos cristianos que uno le advierte y le dice, fulano, ten cuidado con tal cosa, porque aunque es algo legítimo, te puede llevar a pecar? No, yo sé hasta dónde llego. Tan pronto un creyente piensa, yo sé hasta dónde llego, es indudable que esa persona está confiando en sí misma. No, mi hermano, no confíes en ti mismo. No confíes en ti mismo. Como dice el himno que compuso Martín Lutero, nuestro valor es nada aquí. Con él, refiriéndose a Satanás, todo es perdido. No confíes en ti mismo. No pretendas vivir la vida cristiana en tus propias fuerzas, mi hermano, porque no podrás. No podrás. Y nunca es más débil un cristiano que cuando se cree capaz. Nunca es más vulnerable un cristiano que cuando se cree fuerte. ¿Recuerdan ustedes lo que hizo Pedro cuando Cristo le dijo, Pedro, esta noche, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces? No, Señor. Yo sería incapaz de una traición semejante. Aunque todos te abandonaren, yo nunca te abandonaré. En otras palabras, yo no sé los demás discípulos. Me da la impresión de que algunos de ellos pudieran traicionarte, Señor. Pero mi amor por ti es tan fuerte que yo no sería capaz. Unas horas más tarde, juraría con maldición que él no conocía al Señor. Que él no conocía al Señor. Hermanos, si vamos a pelear bien esta batalla, tenemos que entender esto. En nuestras propias fuerzas no tenemos la más mínima posibilidad de salir victoriosos. Separados de mí, dice el Señor, nada podéis hacer. Es por eso que Pablo hace una declaración tan paradójica en 2 Corintios capítulo 12, diciendo, yo me glorío en mi debilidad, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando soy débil, cuando tengo esa conciencia de debilidad, es que yo vengo a ampararme bajo el poder de Cristo y entonces soy fuerte. La conciencia de nuestra propia fragilidad. Mis hermanos, el enemigo que estamos enfrentando es demasiado poderoso, es demasiado astuto.
no debemos confiar en nosotros mismos. Pero en segundo lugar, si queremos fortalecernos en el Señor, lo segundo que debemos hacer es orar continuamente. Orar a Él continuamente. Decía un autor, la oración de un cristiano no es un intento de forzar la mano de Dios, sino un reconocimiento humilde de impotencia y dependencia. Cada vez que un cristiano ora, está reconociendo delante del Señor que no puede con ese asunto, pero que él confía plenamente en el hecho de que Dios sí puede. Señor, yo no confío en mí, pero confío plenamente en ti. Esa es la esencia de la oración cristiana, un reconocimiento humilde de impotencia y dependencia. Por eso dice Jerry Bridges que depender de Dios continuamente es orar continuamente. Depender de Dios continuamente es orar continuamente. Pablo dice en 1 Tesalónicas 5:17 que debemos orar sin cesar. Alguna persona dice, mire pastor, yo no tengo mucha capacidad de concentración como para orar largas horas como algunas personas. Y si leen una biografía como la de Martín Lutero, que decía que si él no oraba cada mañana por lo menos 3 horas, el día de él estaba perdido, uno dice, bueno, yo ni me acerco a ese estándar. Bueno, te voy a dar otro dato de otro siervo de Dios. Un predicador del pasado decía, yo no puedo muchas veces orar más de 10 minutos de corrido. Ahora trato de nunca pasar más de 10 minutos sin orar. Orad sin cesar. Orad sin cesar. ¿Por qué? Porque a lo largo del día vamos a necesitar la asistencia de Dios para poder manifestar los frutos del Espíritu en cualquier situación que se presente, para tomar decisiones sabias, para resolver conflictos con otra persona, para hacer bien nuestro trabajo, para hacerlo con una buena motivación. Señor, voy a ver a un cliente, dame sabiduría, dame gracia para yo poder hacer este negocio para tu gloria. Constantemente, orad sin cesar. Porque todo eso es imposible sin la ayuda de Dios. Estamos en guerra y la oración es el walkie-talkie que nos comunica con el cuartel general. Yo recuerdo cuando se pusieron de moda los walkie-talkie, que nuestro padre nos consiguió uno y nosotros usábamos el walkie-talkie para jugar. No sé cómo descubrimos que el walkie-talkie desde cierta distancia dañaba las señales de la televisión y nos íbamos por el barrio, nos poníamos en las ventanas a dañar la señal de televisión a la gente. Sobre todo a una tía de nosotros. Pero mis amados hermanos, ese walkie-talkie que Dios nos ha dado no es para jugar. Tampoco es un intercom como el que algunos tienen en las casas, muy cómodo, que tú puedes desde la habitación decir, por favor en la cocina que me traigan un vaso de agua. Eso no es la oración. La oración es un walkie-talkie para tiempos de guerra, para comunicarnos con el cuartel general y pedir para el momento oportuno consejos tácticos o cobertura aérea. Para eso Dios nos dio la oración. Es un recurso que vamos a necesitar cuando seamos enviados al campo de batalla. Y allí podemos pedir auxilio por medio del transmisor. Mi amado hermano, si quieres seguir avanzando en tu vida cristiana, entiende que no podrás ganar una sola pulgada de terreno a menos que a través de la oración te fortalezcas en el Señor y en el poder de su fuerza. Señor, estoy viendo los movimientos de mi corazón. Esto que mi hijo o mi hija ha hecho me está enfurfurando por dentro. Yo sé que estoy a punto de explotar como un montante, pero Señor, yo te ruego que en medio de esta situación me concedas la gracia del fruto del Espíritu, de manera que yo pueda reaccionar con mansedumbre, con paciencia, con tolerancia.
Pero hay otro recurso que Dios ha puesto a nuestra disposición. No solo su poder omnipotente, sino también su armadura. Versículo 11, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y noten que hay una orden en este texto. Pablo nos exhorta primero a fortalecernos en el Señor, pero luego nos manda vestirnos de toda la armadura de Dios, porque ambas cosas son necesarias. Debemos depender de Dios, pero eso no elimina la responsabilidad que tenemos nosotros de cultivar y poner en práctica aquellos elementos de la vida cristiana que nos van a permitir enfrentar al enemigo en una manera adecuada. ¿Y por qué yo digo esto? Porque algunas personas creen erróneamente que la confianza en Dios elimina toda responsabilidad de parte nuestra. De hecho, algunas personas se molestan cuando desde el púlpito se predican sermones donde se habla de deberes cristianos. ¿Por qué se habla tanto de deberes? Solo ríndete al Señor y deja que Él haga la obra. Ahora, ¿eso qué significa? ¿Qué significa rendirse al Señor? ¿Acaso significa que nosotros no tenemos nada absolutamente que hacer y que Dios se va a encargar de ganar las batallas por nosotros? Mis amados hermanos, ¿acaso no somos nosotros los que debemos resistir a las seducciones del diablo y huir de las tentaciones? ¿Acaso no somos nosotros los que tenemos la responsabilidad de crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo? Tenemos una responsabilidad que debemos cumplir, solo que no podemos llevarla a cabo en nuestras propias fuerzas. Ambas realidades deben actuar juntas en nuestra vida cristiana. Dependemos de Dios, pero eso no elimina nuestra responsabilidad. Vestíos toda la armadura de Dios, dice Pablo. Y en el versículo 13 vuelve con la misma exhortación. Tomad toda la armadura de Dios. Cada una de las piezas de esa armadura es importante, como veremos en los próximos sermones, si el Señor lo permite. Así que Dios no nos ha enviado al campo de batalla con las manos vacías. Todo el poder que necesitamos, todo el consejo táctico, todas las armas, todas las municiones nos han sido provistas y en abundancia. Sí, el enemigo que enfrentamos es muy poderoso, pero el Dios que tenemos a nuestro lado es todopoderoso. No hay razón alguna para que nos paralicemos de temor. Y eso nos lleva a nuestro tercer encabezado. Ya vimos la realidad de la lucha. Ya vimos los recursos. Veamos ahora en tercer lugar, ¿quiénes son estos enemigos que estamos enfrentando en esta guerra? Y ya de por sí, el equipo militar que Dios ha puesto en nuestras manos nos da una idea de la clase de enemigo que estamos enfrentando. Ahora, Pablo no lo deja a nuestra imaginación, sino que en una forma clara lo identifica en el texto, primero de manera negativa y luego de manera positiva. Negativamente, ¿quiénes no son nuestros enemigos? Negativamente, esto es importante, hermanos, ¿quiénes no son nuestros enemigos en esta guerra? Bueno, Pablo dice en el versículo 12, nuestra lucha no es contra sangre y carne. Nuestra lucha no es contra sangre y carne. Eso no quiere decir que los creyentes no tengamos conflictos con otros seres humanos. Pero Pablo quiere hacernos ver que hay otra guerra más importante que se está librando en otro nivel. Por encima de lo que nuestros ojos ven, amados hermanos, hay un ejército de enemigos espirituales que están detrás de esos conflictos. Tus verdaderos enemigos no son aquellos que ven tus ojos. No es tu cónyuge inconverso. No es ese compañero de trabajo o de universidad que se burla de ti porque eres cristiano. Y mucho menos tus enemigos son los hermanos de la iglesia. Nuestra lucha no es contra sangre y carne.
Sí, muchas veces Satanás y sus huestes usarán a personas de carne y sangre para atacarnos y molestarnos. Pero nosotros debemos ser capaces de ver más allá. Debemos ver la verdadera batalla que se está librando en ese momento entre el reino de la luz y el reino de las tinieblas. Mis amados hermanos, voy a repetir otra vez, nuestra lucha no es contra sangre y carne. Yo pienso que si los cristianos recordaran esto más a menudo, no se enredarían tanto en tantas controversias y pleitos con otras personas. Nuestros verdaderos enemigos no se ven con los ojos. Y precisamente por eso son más peligrosos. Ahora yo sé que hablar de Satanás y hablar de los demonios en esta época científica parece escandaloso. Ya me imagino yo algunas personas aquí pensando, ¿y estos individuos realmente creen que existe Satanás? ¿Y una hueste espiritual de seres que le sirven? Sí, yo lo creo. Ahora, si esa es tu forma de pensar, yo quiero hacerte a ti una pregunta. ¿Y tú cómo sabes que no existen? ¿Cómo tú sabes que esos seres no existen? ¿Acaso no hubo una época en que los hombres se burlaron de Pasteur y de muchos otros cuando comenzaron a hablar de los gérmenes invisibles que causaban enfermedades? La ignorancia de la gente de aquella época no les permitía ver que ciertamente habían gérmenes que causaban enfermedades. Hoy tenemos equipos que nos permiten ver esos microorganismos que no se ven a simple vista. Es por ignorancia que las personas en el día de hoy niegan la existencia del diablo. Es por ignorancia que niegan la existencia de los demonios. Y así como en la época de Pasteur, los médicos no tenían cuidado con los utensilios que usaban para hacer operaciones y muchas veces mataban a los pacientes por infección, pues esa misma ignorancia en el día de hoy tiene a muchas personas esclavizadas al diablo. Son esclavos. Lamentablemente, el día llegará en que todos los hombres vendrán a ser conscientes de ese mundo espiritual. Pero ya será demasiado tarde. Y será aquel momento cuando Cristo dirá en el día del juicio: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado precisamente para el diablo y sus ángeles. Y con ellos compartirán la eternidad por los siglos de los siglos. Todos sabrán que existe el diablo. Para algunos será demasiado tarde. ¿Y cuáles son las características que Pablo resalta acerca del diablo y de los demonios en este pasaje? Bueno, en primer lugar, que son muy poderosos. Que son muy poderosos. Y eso está implícito en la exhortación a fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Pero también se indica explícitamente en las categorías que usa Pablo en el versículo 12. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Son seres poderosos que ejercen una gran influencia en medio de la generación en que nos ha tocado vivir. Mis amados hermanos y amigos que están aquí en esta mañana, esa forma de pensar que el mundo tiene, ese estilo de vida que el mundo vive, esas ideologías y filosofías que conforman el pensamiento del hombre que no tiene a Dios, no se desarrollan a tontas y a locas. Existe un ser maligno, cruel y mentiroso, a quien la Biblia llama diablo y Satanás, que maneja todas esas cosas con un fin perverso en mente: arrastrar a los hombres lejos de Dios y conducirlos a su propia destrucción. No, esas ideologías no aparecen porque sí. Pablo identifica a ese ser maligno y perverso como el príncipe de la potestad.
Y esa palabra designa los poderes malignos que están a su disposición. Él es un príncipe y posee toda una hueste de seres demoníacos a su servicio. Esa supuesta libertad de la que el incrédulo se jacta no es otra cosa que una terrible esclavitud. Por eso Pablo en Efesios 2 les llama hijos de desobediencia. Esa desobediencia y rebeldía son promovidas por el enemigo de nuestras almas, trabajando encubiertamente en su corazón. ¿Saben por qué los incrédulos creen que son libres? Porque el diablo trabaja a través de nuestros deseos. No es algo forzado desde afuera. Cuando el incrédulo hace lo que quiere, está haciendo lo que su corazón le pide. Lo que él no sabe es que hay una energía detrás de ese deseo. Lo que él no sabe es que hay pensamientos perversos que el enemigo de su alma está poniendo en su corazón. Esa desobediencia es energizada, dice Pablo, por ese espíritu maligno que odia a Dios y odia al hombre como criatura hecha a la imagen y semejanza de Dios. Mi amigo, el diablo quiere destruirte. Eso nos lleva a la segunda característica que Pablo resalta aquí, y es su maldad. Su maldad. Pablo le llama gobernadores de las tinieblas de este siglo. Huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nuestros enemigos usan todo el poder que tienen con una sola intención. Y no es hacernos la vida más divertida como algunos jóvenes parecen pensar. Dice un comentarista, si esperamos vencerlos, necesitaremos tener en mente que no tienen principios morales, ni códigos de honor, ni sentimientos elevados. Estas huestes no reconocen el Tratado de Ginebra para restringir o humanizar parcialmente las armas de combate. Son sumamente inescrupulosos y despiadados en la persecución de sus designios maliciosos. En Satanás y sus demonios no hay una pizca de amor, no hay una pizca de bondad para nadie. Cada átomo de su ser es solo pura crueldad y maldad. Por eso Cristo advierte, Él es homicida y mentiroso. Miren, hermano, no es casualidad que uno de los pecados más característicos de un impío es la mentira. Eso no es casualidad. Ahora, lo que él no sabe es que a la vez que él miente, se está mintiendo. Pablo dice, los hombres malos irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Ellos son agentes del engaño, ellos son al mismo tiempo objetos del engaño. El diablo los tiene cegados. Él es mentiroso y homicida. En otras palabras, él miente para matar. Esa es su arma. Él miente para destruir. Disfraza sus verdaderas intenciones para que los hombres muerdan el anzuelo y sean dañados. Y en tercer lugar, Pablo dice también que son astutos. Astutos. Esa es la idea de la palabra griega que se traduce como acechanzas aquí. Es la palabra griega metodías, de donde viene nuestra palabra en castellano metódico. Esta palabra sugiere una combinación de agudeza y de ingenio engañoso. El diablo no ataca a tontas y a locas. Él tiene un plan conforme al cual actúa para hacernos caer en pecado, para extraviarnos doctrinalmente, para que hagamos tropezar a otros, para crear divisiones en la iglesia. Todo lo que sea necesario con tal de que seamos ineficaces en dar testimonio de nuestro Señor. Y todo lo hace con tal sutileza que no siempre será fácil discernir sus movimientos. Él mezcla la verdad con el error para que resulte aceptable.
Él cita la Biblia, claro, fuera de contexto. Él se disfraza como un ángel de luz. Él hace promesas que no puede cumplir. Es un mentiroso y un homicida. Ahora, yo no quiero en esta mañana dejar en ustedes una nota de horror y de alarma, porque aunque la lucha es fuerte, constante, peligrosa, Pablo nos dice aquí que los creyentes no solo pueden resistir al enemigo, sino también avanzar y atacar. Versículo 11. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Se puede permanecer firme. Versículo 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Ese día malo que Pablo menciona en el versículo 13 probablemente es una referencia a esos momentos críticos de nuestras vidas cuando Satanás y sus huestes nos atacan con más intensidad. Todo el tiempo el cristiano está en peligro, pero hay momentos en que somos atacados más intensamente. Cuando sentimos que la tentación es casi insoportable. Eso fue lo que sucedió con Job. Eso fue lo que sucedió con los discípulos del Señor antes de la crucifixión. Cristo le dice a Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. El problema, mis amados hermanos, es que no sabemos cuándo eso va a ocurrir. Y por lo tanto, ¿qué dice Pablo? Estén siempre preparados para el día malo. Ustedes nunca verán en un campo de batalla a un soldado poniéndose la ropa. No, él llega al campo de batalla con toda su armadura puesta. Bueno, Pablo está diciendo, el día malo llegará tarde o temprano. Ese tiempo donde el diablo te atacará en una forma más violenta llegará. Ponte la armadura antes. Estad preparados. Mi hermano, tú no sabes en qué momento Satanás tendrá preparado contra ti una tentación mortal. Por eso es que el Señor nos advierte que debemos velar y orar. Ahora noten que Pablo dice aquí que aún en el día malo los creyentes pueden resistir y estar firmes. Siempre que nos amparemos en el poder omnipotente de Dios y usemos toda la armadura que Él ha provisto. De modo que podemos encarar el futuro con confianza, porque Dios sigue siendo Dios, porque Él sigue siendo nuestro castillo fuerte, nuestro defensor. Mis hermanos, no importa qué tan grandes y fuertes sean los obstáculos que encontraremos en el camino, ninguna muralla permanecerá en pie si nosotros gritamos en el nombre de Dios. Sigamos avanzando en el campo de batalla, con el escudo para defendernos, con la espada para atacar, que todavía hay mucho terreno para conquistar. Y al hacerlo, quiero dejar en vuestros corazones la exhortación que Dios le hace a Josué antes de entrar a la tierra prometida. Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Vamos a orar. Padre, nosotros queremos darte gracias porque tú no nos has enviado al campo de batalla sin los recursos que necesitamos para pelear. Tenemos un enemigo astuto, malo y poderoso, pero tenemos en Cristo a un Salvador todopoderoso y Él es nuestro capitán. Pero Señor, nosotros también queremos aquí suplicarte que tú mires a todos aquellos que están todavía en el mismo campo de batalla, pero del lado del perdedor, del lado del enemigo. Nosotros te suplicamos que también a ellos los libertes de su esclavitud, que a ellos también les abras los ojos, que ellos puedan ver el peligro en que están. Señor, que ellos vean al diablo tal cual el diablo es,
pero que ellos puedan ver a Cristo en su hermosura y en su gloria. Señor, salva a muchos en este lugar, en esta mañana, porque te lo pedimos en el nombre de Cristo y para su gloria. Amén.